Hola, vamos a ver cómo podemos calcular tensiones e intensidades en un circuito en el que tenemos varias resistencias en paralelo. Una característica importante de este tipo de circuitos es que la tensión es común a todos los elementos del circuito, es decir, en todas las resistencias que tenga ese circuito, la tensión va a ser igual en todas ellas y va a ser igual a la tensión de alimentación que tenga. Por ejemplo, si aquí tengo conectado mediante unas pilas, tengo aquí 20 voltios, 20 voltios va a haber en la resistencia 1, en la 2, en la 3 y en la 4. En breves instantes razonaremos el por qué. Sin embargo, las intensidades se van a repartir en las diversas ramas del circuito y la intensidad principal, la intensidad total que viene por aquí, pues se va a repartir y por aquí va a circular una I1, por aquí una I2, por aquí una I3 y por aquí una I4. Vamos a ir razonando estas cuestiones que hemos ido comentando. Mirad, aquí tenemos un circuito. Imaginaros que conecto un voltímetro y mido la tensión que sale de la pila. Mido y digo, hay 20 voltios. La tensión total que proporcionamos a ese circuito es 20 voltios. Como somos muy curiosos y lo queremos saber todo, somos muy inquietos, decimos, bueno, conecto un voltímetro en la resistencia 1 y voy a ver qué tensión, cuántos voltios habrá ahí. Y comprobamos que efectivamente hay ahí, como ya avanzábamos antes, 20 voltios, lo mismo. En la número 2 realizamos la misma jugada, vemos que efectivamente también hay 20 voltios. Aquí en el número 3 hay 20 voltios. En la número 4 hay 20 voltios. Resulta que si yo pongo 20 voltios, aporto 20 voltios a ese circuito a través de esa pila, pues en todos los elementos del circuito hay 20 voltios. Esto es una característica del circuito en paralelo, y es que la tensión total es lo misma que la 1, la 2, la 3 y la 4. En este caso que hay 4 elementos. Luego la conclusión que podemos sacar es que en un circuito en paralelo todas las tensiones son iguales y son iguales a las tensiones de alimentación. Estos aparatos que son voltímetros, que son los que me permiten medir tensiones en un circuito, pues la forma de conectarlos sería en paralelo con el elemento del que quiero medir la tensión. Bueno, pues mirad, debido a esa característica que tienen los circuitos en paralelo, es el tipo de conexión que utilizamos nosotros en las instalaciones tanto domésticas como industriales. A nuestra casa llegan 220 voltios y en un elemento de iluminación pues yo tengo 220 voltios. En una lámpara, en unos fluorescentes, pues en otro que tengo conectado con él en paralelo, a que no adivinéis cuánto va a haber, qué tensión va a haber, pues 220 voltios también. El caso que vimos en el ejemplo de la pila es aplicable también a las tensiones alternas con las que tenemos alimentados nuestros domicilios. Si tenemos varios elementos de iluminación, pues en uno van a llegar 220 voltios, a otro van a llegar 220 voltios, a otro van a llegar 220 voltios y así a todos los elementos que conectemos en paralelo. Bueno, pues alguno podrá pensar, oiga, aquí hay esto es fantástico, esto es un invento fantástico, porque si a todos los elementos que yo conecte en paralelo le llega la misma tensión, y si con esa tensión me funciona perfectamente ese elemento que yo conecto, no se van repartiendo los voltios como pasaba en el caso del circuito en serie, pues pensará alguno, esto es momio. Voy a conectar yo 20 lámparas a esa pila. Bueno, y quien dice 20, ¿y por qué no conecto 100? Si a las 100 le van a llegar 20 voltios y si funcionan con 20 voltios, todo va a ir estupendo. Atención, aquí no hay soluciones milagrosas. Mirar, la potencia eléctrica es tensión por intensidad. Aquí tenemos resuelto con esa conexión en paralelo que llegue esa tensión a todos los elementos. Pero la intensidad que va a circular, que puede proporcionarnos la pila, porque la pila tiene una limitación y nos puede proporcionar como máximo una intensidad determinada, esa intensidad se tiene que ir repartiendo a lo largo de los elementos. Si ponemos muchos elementos,
vamos a requerir mucha intensidad de la pila y quizá la pila no pueda proporcionárnosla, ¿eh? Luego esto no es una solución milagrosa. Si no tengo una fuente de alimentación que me proporcione la intensidad necesaria, pues al final los receptores no dejarán de funcionar, no puedo poner un número limitado de receptores. Oiga, y ese concepto de que a esta resistencia le pertenecen 20 voltios y a esta también, y a esta también, y a esta también, ¿podemos compararlo con alguna cuestión de nuestra vida ordinaria? ¿Hay algo que pertenezca a un individuo, pero a la vez sea de otro, pero a la vez sea de otro? Pues mirar, por ejemplo, en una comunidad de vecinos tenemos, digamos, una serie de servicios comunes o servicios compartidos por todos los usuarios, que son del primero, del vecino del primero izquierda, pero son del vecino también del quinto derecha. Y podrá decir alguno, oiga, pero esto es mío, el ascensor es mío, oiga, pero dirá el del quinto, pues también es mío. Eso que se da en nuestra vida ordinaria, que alguna cuestión, algún bien o algún servicio es común a varios usuarios, pues pasa con la tensión en un circuito en paralelo. Imaginaros que en vez de un circuito en paralelo vamos a compararlo con un edificio de varios pisos. Y vamos a ver un elemento de disfrute común a todos los vecinos de ese piso. Por ejemplo, una piscina. Oye, pero esa piscina es del primero izquierda o es el del quinto derecha. Pues es una piscina que es de esa comunidad de vecinos, pues podrán decir todos los vecinos con igual derecho, la piscina es mía. Y otro vecino de varios pisos más abajo, pues dice, pues la piscina es mía. Y no miente ninguno. Ambas afirmaciones son ciertas. A la resistencia 1 dice, oye, que me están llegando 20 voltios. Y la 4 dice, que me están llegando 20 voltios. Y es igualmente cierto para la una que para la otra. Mirar, eso hay una diferencia con el caso que teníamos en las resistencias en serie, que recordar que los voltios se iban repartiendo a lo largo de las resistencias. Lo que era común, lo que era igual para todo el circuito era la intensidad. En este caso, lo que, digamos, se divide o se reparte es la intensidad y lo que es común a todo el circuito es la tensión. Mirar aquí que es fácil de razonar. El polo positivo está unido a todos los extremos de esos receptores. Que los electrones tengan que pasar por unos puntos de conexión, por una especie de rotondas, pero no hay nada atravesado entre la R1 y el polo positivo, no hay nada atravesado entre la R2 y el polo positivo, y así podemos razonar con esta otra parte del polo negativo. Es como tener a efectos de tensión un elemento conectado solamente a la pila. Si yo tengo esta resistencia solamente conectada a la pila, aquí habrá 20 voltios. Si yo tengo esta solamente, aquí habrá 20 voltios. Si las tengo todas juntas en paralelo, en todas ellas hay 20 voltios. Es un caso diferente al de las resistencias en serie. Recordar que cuando vimos un circuito en serie lo comparábamos al reparto de los voltios como un reparto de un tesoro, ¿no? De unos piratas que reparten un tesoro. Podíamos compararlo también a un camión que al pasar por cada resistencia es como un punto en que hay una valla, en que hay una frontera y le cobran un peaje de lo que lleva ahí. Entonces, si ese camión va cargado de voltios, por ejemplo, pues en el primer peaje que tiene que pasar, al pasar por la primera resistencia, pues ahí desaparecen ya unos voltios, que se va a quedar la primera resistencia. Si sigue avanzando el camión de reparto de voltios, en la siguiente, pues también va a cobrar esa resistencia un peaje y se va a quedar con unos voltios del total que llevaba a repartir el camión. Si seguimos avanzando, pues en la tercera, pues va a ocurrir lo mismo. Van a decir ahí los de la tercera resistencia, oye, dame unos voltios. No, si no te dejo pasar. Y si seguimos avanzando, pues ya en la última, pues acabará el reparto y se quedará con el resto de voltios que quedaban a repartir. Esto es lo que pasaba en un circuito en serie. Que recordar que cuando lo vimos un ejemplo diferente que era con un reparto de un tesoro. Eso con el circuito en paralelo no pasa. Digamos, no hay que pagar peajes de voltios. Para llegar a un sitio, del polo positivo de la pila al extremo de una resistencia está conectado directamente. Mirar aquí que, por ejemplo, para llegar del polo positivo de esta pila a este punto de la última resistencia,
pues tiene que ir pasando por todo este camino y por todo este camino se van quedando voltios de alguna manera. Pues expresarlo con un ejemplo que tiene que ver con nuestra vida común, con nuestra vida ordinaria, para que lo podamos entender de alguna manera. Pues mirar, eso pasa con la tensión, con los voltios, con la intensidad. Ya empezábamos a razonarlo cuando hicimos un vídeo hablando de las resistencias en paralelo, y lo podíamos comparar con un flujo de tráfico, con un flujo de coches, y las resistencias son puntos en que les cuesta pasar un poco los coches porque hay un paso de peatones, porque hay un semáforo, etc. Entonces, si yo tengo un flujo de tráfico, pues esos coches, al llegar a esa rotonda, se van a repartir, y por aquí pasarán unos coches, por la otra rama pasarán otros coches, por la otra rama pasarán otros coches, y por la otra pasarán otros. Lo que está claro es que si yo sumo los coches que se han ido por la calle número 1, más los coches que se han ido por la calle número 2, más los coches que se han ido por la calle número 3, más los coches que se han ido por la calle número 4, eso nos dará el total de coches que venían por la calle principal. Eso pasa con las intensidades. Va a haber una intensidad total y esa intensidad se va a ir repartiendo a lo largo de las ramas del circuito en paralelo, y la suma de todas esas intensidades pues me dará la intensidad total. Recordar que si le preguntábamos, y le cuesta poco pasar, si le preguntamos a esos conductores si les ha costado pasar mucho por ahí, dirán que no. Recordar que el ejemplo que ya habíamos visto, si unos encuestadores le preguntan a los conductores que qué tal, si les ha costado pasar, pues les ha costado pasar poco por un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, recordar, ya lo razonamos, que ofrece menos resistencia que un circuito en serie y que una resistencia sola. ¿Vale? Entonces, bueno, recordamos que si era un circuito en serie y le preguntaban a los conductores, pues les costaba más pasar. Tenían que ir como en caravana y les costaba más pasar. ¿Vale? Y si es una resistencia sola, dirán, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? Pues los coches tienen que ir como en caravana, uno detrás de otro, aunque haya solo un punto que ofrece una especial dificultad para pasar. En el caso del paralelo, pues se repartían los coches, iban distribuyendo, cada uno iba por un sitio y el tráfico era más fluido. Pues recordar que en el mundo de la electricidad no van coches, sino van electrones por un conductor, y en un circuito en paralelo, pues esos electrones se reparten. Hay un flujo de electrones que va por una resistencia, que esa le podríamos llamar la intensidad número 1, otro flujo de electrones que va por otra resistencia, sería la intensidad 2, otro por una tercera, otro por una cuarta, y la tensión, recordar, es común, es la misma para todos los elementos del circuito, y para calcular las intensidades que van por cada rama del circuito, yo aplico la ley de Ohm, que me dice que la intensidad es la tensión partido entre la resistencia. En el caso de la resistencia 1, pues la intensidad 1 será la tensión 1 entre la resistencia 1. La intensidad 2 será la tensión 2 entre la resistencia 2. La 3 será la tensión 3 entre la resistencia 3. Y la 4, hecho un cesto, hecho un ciento, seguimos la misma dinámica. La tensión 4 entre la resistencia 4. Y lo que es claro es que la suma de todas esas intensidades, la suma de todos esos electrones que se han ido por todas las ramas, pues va a ser la intensidad total que venía por el camino principal, por la calle principal. Si recordáis que vimos un ejemplo en el circuito en serie con corredores, de la vuelta ciclista, si llega un conjunto de corredores a una rotonda y se distribuyen, uno va por una calle, otro por otro, otro por otro, luego cuando se vuelven a juntar en esa otra rotonda, pues la suma de los que han ido por una, por la otra, por la otra y por la otra, pues me dará el conjunto de corredores que venían en el pelotón. ¿Vale? Luego la intensidad total es, en este caso, que hay 4 resistencias, pues la I1, más la I2, más la I3, más la I4. Pues este es un breve resumen y razonamiento de lo que ocurre con las tensiones y las intensidades en un circuito en paralelo. Posteriormente haremos un ejemplo con datos numéricos y veréis que es muy fácil de calcular.